clase, ¿no? El mundo colonial chileno comienza con el desastre de Curalaba. También lo pueden encontrar como batalla de Curalaba o victoria de Curalaba, dependiendo de cómo lo vean. El español lo llama el desastre, el mapuche lo llama la victoria, y una persona que quizás es un observador neutral lo va a llamar la batalla de Curalaba, ¿no? 1598. ¿Y cuando termina la colonia en Chile? Tradicionalmente se dice que la colonia termina en 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno. Esa que ocurrió el 18 de septiembre, cuando se citó a toda la gente del Cabildo de Santiago, a todos los vecinos de Santiago, al Cabildo para decidir qué destino iba a seguir este hermoso territorio, si íbamos a seguir siendo una colonia esperando que llegara el rey o nos íbamos a autogobernar, ¿no? Eso es en cuanto al marco temporal, al tiempo en el cual nos vamos a mover en esta presentación. ¿Qué aspectos claves tiene el mundo colonial? Primero, la sociedad chilena actual en la que nosotros nos desenvolvemos tiene su origen en este mundo colonial. Las inequidades, los roles que existen dentro de la familia están determinados en esta época. Por ejemplo, que la figura del hombre sea considerada hasta el día de hoy como el jefe de hogar y el proveedor de las familias, viene de esta época. Y que la mujer siempre haya estado en el fondo relegada a un rol secundario, como ser el ama de casa, la que cuida al niño chico, la que se preocupa de tener la comida lista, viene de esta época, chiquillos. ¿Ya? Conductas aprendidas como el tema de aquí se hace lo que yo digo porque yo pongo la plata, viene de esta época. Y tantas otras conductas que nos ha ido costando mucho en el tiempo ir eliminando. ¿Hemos logrado cambios en la actualidad? Hemos logrado cambios. ¿Son suficientes? Evidentemente que no. Pero estamos en mucha mejor posición que lo que estábamos hace 20, 30 años probablemente. De hecho, esta sociedad chilena colonial tradicionalmente perdura o se plantea que perdura o se mantiene, mejor dicho, hasta 1960 y 1970. O sea, pasamos de 1600 hasta 1970 con el mismo modelo de sociedad. ¿Ya? Hay un ejemplo quizá que es bastante ilustrativo y no sé si algunos de ustedes conocerán esta situación. En esta época, en el mundo colonial, era muy común que el jefe de hogar pudiese tener una segunda familia. Una familia por fuera. Y que los hijos del matrimonio oficial se enteraban cuando el padre moría. Porque llegaba quizá otra familia al velorio, ¿y estos quiénes son? No, este es mi papá. No, pues este es mi papá. Y ahí entendían y se daban cuenta que el papá había tenido una doble vida. O se enteraron cuando abrieron el cajón del velador de la pieza y encontraron la libreta de la otra familia. Lo que transfería a la otra familia, la foto de ellos, cómo aparecían felices en un día fin de semana. Esas situaciones que suenan hasta cierto punto surreal, como algo como, ¿cómo va a pasar eso, profe? Pasó. Y pasó hasta hace bastante poco tiempo. ¿Ya? Dentro de esta sociedad chilena que se forma, hay elementos que son relevantes. El lenguaje, que lo hemos destacado en las últimas clases. Y el ejemplo más claro es la toponimia o nombre de lugares. ¿Ya? Los lugares, muchos lugares de este país tienen nombre indígena y se mantuvieron. Palabras que tú probablemente has escuchado, como quiltro, que es mestizo, también viene de esta época. Talca, que es trueno, que es el nombre de una ciudad también. ¿Ya? Piensa, por ejemplo, que el equipo deportivo más importante de este país tiene el nombre de un cacique indígena, ¿ya? Que era un líder en tiempos de paz, que era un líder por sabiduría. De ahí viene el nombre de Colo Colo, por eso a Colo Colo le dicen el cacique y no le dicen el toqui, porque el toqui era el líder en guerra. Y Colo Colo nunca fue un líder de guerra, ese era Lautaro. Pero él era un líder en cuanto a antigüedad, era como el más viejito, el más sabio, por eso se le respetaba. Ahí tienen otros ejemplos de nombres que hasta el día de hoy existen. ¿Ya? En la religiosidad también recuerden que en sesiones anteriores hablamos sobre las ánimas que existían y que se encuentran al lado de la carretera o donde falleció alguna persona en algún accidente o bien alguna circunstancia trágica, los indígenas colocaban un montoncito de piedras recordando el lugar donde había ocurrido este hecho
Y los cristianos tomaron esta costumbre y la transformaron. Ahora se colocó una cruz o una casita con una cruz arriba para recordar ese lugar. Eso pasa hasta el día de hoy, ¿no? Buenos días, profe. Sí, pasa hasta el día de hoy, Ron, ¿cierto? Sí. Pasa hasta el día de hoy. De hecho, uno pasa por la carretera o por el internacional y te vas a encontrar con esas ánimas. Y son muestras de esta religiosidad animista previa a la llegada de los conquistadores que fue adaptada y cristianizada. ¿Ya? De hecho, piensen que también surgieron santos mestizos, ¿ya? O sea, gente que no era ni español ni indígena y que se consagró a la religión y se convirtieron en elementos de veneración. Las costumbres. En las costumbres recuerden, muchachos, que están, por ejemplo, las fiestas populares, los juegos tradicionales, los típicos juegos que se hacen en fiestas patrias, muchos de ellos tienen un origen en el mundo colonial, como el palo encebado, como puede ser la rayuela, el trompo, y también costumbres que se fueron perdiendo en el tiempo, porque ya se consideraron ilegales. Por ejemplo, las peleas de gallos. Las peleas de gallos eran un entretenimiento muy tradicional en el mundo colonial chileno, y esto ya cambió en el siglo XX, cuando se entendía que en el fondo era maltrato animal y era crueldad hacia los animales, se dejó de practicar y se consideró ilegal. No obstante, todavía en zonas rurales de Chile sí persiste esta actividad de forma clandestina e ilegal. De hecho, si a ti te pillan como organizador de peleas de gallo, te llevan detenido y en el fondo probablemente no va a ser solamente una multa, o una multa bastante grande, o vas a tener que pagar con cárcel. ¿Ya? Lo mismo que pasó en otro ámbito con las peleas de perros, que también existieron durante muchos siglos. Las carreras ilegales también, claro, pues, la carrera de la chilena se permite en ciertos contextos de festividad nacional o coloquial, pero cuando son ilegales, cuando no hay una organización, cambia la situación. Lo que pasó con las carreras de galgo, que también se fueron prohibiendo. ¿Ya? ¿Ya? Pero todavía sobreviven en el Chile rural. ¿Por qué? Porque es parte de la tradición y de las costumbres. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo, acá en caso de Chile, las corridas de toros no fueron un deporte que tuviera arraigo, en el fondo que fuera masivo. Pero por ejemplo en México las corridas de toros eran hasta el siglo XX un deporte, pero súper importante. Y no era un deporte de pueblo. ¿Ya? No es que Juanito Pérez, que viene de la población, tanto iba a ser el torero. Era gente de renombre, de familia, y en esa época era un honor, por ejemplo, ser torero. ¿Saben? Creo que el hermano de don Ramón del Chavo del Ocho era torero. O él alguna vez hizo torero, no sé, pero hubo una opción así. ¿Ya? Y las festividades. En las festividades destacan las festividades religiosas. ¿Ya? Por ejemplo, Semana Santa. En esta época también se celebraba Semana Santa. Y no es como acá que, sí, bueno, tenemos el día viernes feriado porque a usted no le afecta porque ustedes no vienen los viernes a clase. Pero la sociedad se detenía, la procesión del Vía Crucis era un tema ciudad, todos participaban, esperando la vigilia de la muerte, después la resurrección de Jesucristo, todo eso era una fiesta para toda la comunidad. Y también habían festividades que tenían que ver con temas políticos o la realeza. El rey de España se casó. ¡Bravo! Toda la gente no conocían al rey, les daba lo mismo el rey, pero tenían que celebrar. Nació el hijo del rey. Todo eso se celebraba. No sé si les contó a ustedes, pero el rey de España, la primera vez que pisó suelo americano fue en 1980 y algo. Y nosotros fuimos colonia de España desde 1500 hasta 1800. En algunos casos casi hasta 1900, como fue el caso de Cuba, que fue la última colonia que retuvo España en América. Pero para que te hagas una idea, o sea, nosotros celebrábamos festividades de gente que no conocíamos. No sabíamos quién era el rey de España, nos daba lo mismo, pero aún así lo celebrábamos, ¿ya? Eso en cuanto a la sociedad chilena. De ahí pasamos al ámbito del desarrollo de la hacienda. La hacienda, uno tiende a imaginársela como una parcela gigante, donde se producen frutas, verduras, hortalizas, y hay ganado, ¿ya? Pero era más que eso, tenía un trasfondo más potente, ¿ya? Había una estructura económica detrás que era de subsistencia, era la forma que tenía la gente que vivía en el país de sobrevivir, ¿ya? Además de poder generar dinero a través del comercio, porque recuerden que Chile no tenía riquezas minerales,
Chile no tenía oro a destajo como México o Perú. Era un país pobre en ese sentido y dependíamos de la agricultura, ¿ya? Y además, dentro de la hacienda se creaba una estructura social, donde estaba el patrón que mandaba y hacía lo que quería en la hacienda. De hecho, si alguna, no, ustedes igual son chicos, no creo que se acuerden, pero hubo una comedia muy famosa en Chile que se llamó El Señor de la Querencia, donde estaba basado en esta época donde había un patrón de fondo que era malo, pero malo, o sea, el tipo no tenía problema en matar al inquilino, al trabajador que tenía si no cumplía, o mandar a azotar a la gente, ¿ya? Eso ocurría en esta época colonial. Bueno, y por último vamos a hablar de los ciclos económicos de la colonia, que son tres: el ciclo del oro, el ciclo del ganado y el ciclo del trigo, ¿ya? Eso es en cuanto a esta diapositiva. Vamos a avanzar, chiquillos. Si quedan atrasados, no se preocupen, después va a ser subido el material a la plataforma y pueden completar el esquema. ¿Ya? Sobre la sociedad. Ya habíamos hablado un poquito de ella. Recuerden que la sociedad chilena está influenciada por la Iglesia Católica, ¿ya? La Iglesia Católica, chiquillos, es fundamental para entender el desarrollo del Chile colonial. ¿Por qué? Porque las ideas, las directrices, lo que proponía la Iglesia era prácticamente considerado como una obligación o un deber ser y hacer, ¿ya? Si la Iglesia decía, tengo que ser bueno con el prójimo, tenía que ser bueno con el prójimo. Si la Iglesia decía, no mentirás ni engañarás, no tenía que engañar. Eso, ojo, todo eso de la boca para afuera, en la imagen pública, ¿ya? Tenía que ser bueno, bondadoso, amar a mi mujer, a mi pareja, a mis hijos, tratarlos con amor y con cariño, ayudar al que más lo necesita. Pero eso era de la boca para afuera, en el fondo era cuando iba a misa, cuando rezaba y como lo mostraba para la sociedad. Pero en la vida real, Fariseísmo, en otras palabras. ¿cómo? Fariseísmo, en otras palabras. Fariseísmo, exacto, ser fariseo. Pero en la práctica, golpeaba a mi mujer, la engañaba, le pegaba a mis hijos, los maltrataba a mis trabajadores, los dejaba prácticamente en una situación al límite de la muerte. No me importaba si estaban enfermos, etcétera, etcétera. Así de cruel era la sociedad colonial, ¿ya? Pero de la boca para afuera no, ¿ya? Además de eso, los ritos religiosos eran de mucha importancia. Ir a misa los domingos era fundamental en esta sociedad, ¿ya? No solamente por cumplir como buen cristiano, sino porque también me permitía establecer relaciones sociales, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ir el domingo a rezar era fundamental, pues chiquillos, si no yo era una mala persona. Y ser mala persona influía en mi condición social. No, no te juntís con esta chiquilla, mira que no va a misa los domingos. Debe ser una mujer, que se decía coloquialmente, de piel ligero. ¿Ya? O no, mira, tiene color el cabro, mira tú. Se prestaba para el convertilleo, para el cahuineo, ¿ya? Y también para mantener las estructuras sociales, en el fondo. Parte fundamental de que las estructuras sociales en Chile se mantengan por tanto tiempo, en esa lógica tradicional, que yo les hablaba de hombre, jefe de hogar, que pone las lucas y se hace lo que él quiere, y mujer sometida, dedicada al hogar y a la crianza, está influenciado por la Iglesia Católica. Recuerden que se interpretaban pasajes bíblicos como este pasaje bíblico que dice que de la costilla avanza leva, por lo cual en el fondo del hombre viene la mujer, por lo tanto hay una relación de jerarquía, de que el hombre está por sobre la mujer, ¿ya? Y eso se ocupó por mucho tiempo para someter a la mujer. Y es por eso que en esos temas de género se está tan atrasados, porque son siglos que tú no puedes borrar de un año a otro. No esperes que todo cambie de un año a otro, es imposible. Pero sí se han ido dando cambios. Por ejemplo, ¿qué cambios se han ido dando en cuanto a esto? Cuando la iglesia fue perdiendo influencia en la sociedad, en el quehacer de la gente, se fueron aceptando temas diferentes, como por ejemplo la libertad sexual de las personas. Si eres mujer y te gusta una mujer, está bien. Si eres hombre y te gusta un hombre, está bien. Si te gusta el hombre y mujeres, también está bien. Es decisión de cada uno, ¿ya? Lo mismo ocurre con la separación, por ejemplo. El amor no dura para siempre, chiquillo, a veces, y se termina la relación. Todos alguna vez nos enamoramos y dijimos, no, esta relación va a ser para toda la vida, todo bien, está perfecto, y de un momento a otro se cae todo.
Es como, oh, ¿cómo me pueden engancharme de este loco, de este tipo? Tan mal estaba, amigos. ¿Por qué no me detuvieron? Y eso para la sociedad era como, oh, qué mal visto, ¿cachai? O sea, no, ¿cómo se te ocurre? Si te casaste, te quisiste separar, hoy en día se puede separar y no te apuntan con el dedo por separarte. Es más, uno en Chile, esta discusión se dio a comienzos de los 2000, o sea, hace poquito menos de 20 años. Uno de los principales opositores a la ley de divorcio en Chile en la actualidad, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Andrés Salamán, él estaba casado y él ya estaba separado y se había casado nuevamente. O sea, la hipocresía, ¿ya? Todo eso cambió cuando la iglesia dejó de tener este lugar preponderante en la sociedad. Todavía existe, sobre todo en determinados sectores. Por ejemplo, en la gente que es de más edad, que le cuesta entender estos cambios, y en algunos grupos de gente que es más cercana a determinadas religiones. Porque, por ejemplo, el católico promedio de Chile, esto le importa maní, o sea, le da lo mismo. Pero sí hay religiones que son mucho más cerradas, sectarias en el tema, muy de una línea de no querer cambiar esa línea, ¿ya? Por ejemplo, lo que ocurre con los hermanos evangélicos, o con un grupo de ellos, ¿ya? Entonces ahí tenemos la influencia de la iglesia, fundamental. De hecho, la imagen que está acá, voy a sacar esto que está acá, es la imagen del Cristo de Mayo. No sé si se logra ver. El Cristo de Mayo tiene una historia bien particular. Está en una iglesia en Santiago. No recuerdo el nombre de la iglesia chiquilla. Me lo dijeron ayer, pero se me olvidó. Tiene una historia bien particular. El Cristo de Mayo fue donado por Catalina de los Ríos y Lisperger, la mítica Quintraga. Una mujer que se le ha pintado de mala, de cruel, de que hacía rituales satánicos, que hacía vudú, de todo lo malo que a usted se le puede ocurrir, que fue inventado en esta época. ¿Y por qué? Hoy en día la historia dice que todo ese mito que existe sobre ella viene dado porque ella era una mujer con tal carácter que en el fondo no se dejaba amedrentar por nada ni por nadie. En el fondo. Ella dice, yo quiero esto, lo hago. ¿Por qué? Porque quiero. Y eso en la sociedad colonial era más visto para una mujer. ¿Ya? Ese Cristo lo regaló ella. Cuando hubo un terremoto súper grande en Santiago, la iglesia donde estaba se cae entera, menos el Cristo. Pero al Cristo le pasó algo. La corona de espinas que tiene el Cristo crucificado acá, se le cayó al cuello. Y cada vez que intentaron mover esa corona de espinas en la época y colocarla nuevamente arriba, temblaba. Así que este Cristo quedó con la corona de espinas en el cuello. Y cuenta el mito, que por si va la fortuna, que cada vez que le intentan mover la corona, tiembla. Así que Cristo quedó con esa corona. Es como un dato farándula rosa, si quieres, medio inútil, pero que es interesante. Pasamos ahora a la estructura patricial, que también lo hemos hablado bastante en esta clase. Esta lógica, de hecho, hasta los 90, hasta los 2000, sigue siendo la estructura prioritaria en las familias chilenas, chiquillos. ¿Ya? Así que la tarea que queda para el futuro es intentar ir rompiendo esta estructura e ir cambiándola a algo más horizontal, donde los roles sean compartidos. Porque, chiquillos, seamos honestos, el hacer la cama, sacar la loza, lavar la loza, no te hace superhombre. Es lo que tenéis que hacer porque vivís en una casa, compadre. ¿Ya? Es así de simple. Vives en una casa, tienes que compartir los roles y labores con la demás gente que vive. No por quizás llevar lucas a la casa te eximes de esa tarea. El hombre en la sociedad colonial era visto como el jefe de familia, el líder. O sea, toda situación era discutida por el jefe de familia. Supongamos, vamos a suponer un caso. Yo soy el papá de la Cote. Y viene el Nicolás y me dice, ¿sabe qué, tío? Me quiero casar con la Cote. Estamos inventando, no se asusten. No te asustes, Cote, no te voy a dejar que te cases con cualquiera. El tema es ese. Esa era la lógica. Y cuando alguien se quería casar, tenía que ir a hablar con el jefe de familia, que era el padre, el jefe del hogar. ¿Ya? O sea, todo pasaba por él. Todas las decisiones pasaban por él, sin importar quizás que a mi hija le gustase otro chiquillo y ella estuviese feliz con otra persona. ¿Ya? Esa estructura siguió hasta hace bastante poco. De hecho, hay un libro que se lee mucho en las universidades que se llama Amor, Sexo y Familia en el Chile Tradicional, que plantea una idea fundamental. En esta época, los matrimonios eran por conveniencia. Si a mí me convenía que mi hija se casara con un terrateniente, aunque fuera un viejo patán pesado, desagradable y tuviera 40 años más,
se casaba. ¿Por qué? Porque me convenía. Un Y que asco. ¿Ah? Un asco. Exacto. Y que el matrimonio por amor es algo del siglo XX. O sea, el casarme o estar en pareja con quien yo quiero es algo del siglo XX. Porque ahí se rompió esta estructura, se comienza a destruir esta lógica de que el hombre decide todo, cómo se hace, de qué forma se hace, simplemente por ser el jefe de hogar y que pone las lucas. ¿Ya? Y la mujer, siempre en este rol secundario, en esta época, encargada de la crianza, de tener a los hijos bañaditos, de tener la comida lista, la casa limpia, para cuando llegue mi amor, mi marido, esté todo ordenado. ¿Por qué esa era la lógica? Y probablemente la lógica que siguieron sus madres o sus abuelas, ¿ya? Porque probablemente ustedes son la generación de cambio. En su generación va a ser el switch de cambiar esta lógica o de continuar el cambio que se viene gestando de a poquito, ¿ya? Donde ya las cosas no van a ser así, donde probablemente llega algún momento que los roles se inviertan y la mujer sea la proveedora, porque ya hay muchas familias en las cuales las mujeres son proveedoras, pero aún así, a pesar de ser proveedor, no se pierde esta lógica de que el hombre es el jefe de hogar, ¿ya? Así que, chiquillos, es súper importante que cuando ustedes vayan creciendo, entendiendo que todavía están en formación, son adolescentes, algunos ya son adultos, los menos, pero ustedes tienen que ir cambiando estos roles, ir incorporando estas lógicas de horizontalidad, en el fondo de que todos estamos en el mismo nivel y en el mismo piso. Nadie está por sobre el otro a tal nivel de que sea un inalcanzable. ¿Ya? Por eso, chiquillos y chiquillas, no pueden bajo ningún punto de vista dejarse amedrentar por alguien. Porque ponga lucas, porque sea mayor que ustedes, porque tenga... No. Si ustedes creen que está mal, tienen que proponerlo. Punto. No hay discusión en eso. Salvo con el profe. El profe siempre tiene la razón. A mí no me discuten. No, mentira. Ustedes saben que yo por lo general soy bastante dialogante en ese sentido. ¿Ya? Ahí teníamos entonces esta estructura patricial. Y el tercer aspecto que también es relevante en esta sociedad chilena es el sincretismo y el mestizaje. Recuerden que ambos elementos son mezclas. El sincretismo es cultural, de elementos culturales, y el mestizaje de elementos biológicos. ¿Ya? Y es en esta época colonial donde se consolida esta sociedad mestiza. Les dije en la clase anterior, creo, todos somos mestizos, chiquillos. Todos somos mestizos. Aquí nadie es puro de raza. Nadie tiene un certificado así como tienen los perritos del Kennel Club que dice que tu perro es 100%, no sé, pues, bulldog. Nadie tiene un certificado que diga soy 100% español, 100% alemán, 100%... Todos somos mestizos. Todos somos mezcla de razas. En mayor o en menor medida tenemos ese componente indígena y tenemos el componente europeo mediante los españoles. ¿Ya? Claro, quizá el tema es que a nosotros se nos nota un poquito menos lo indígena, porque si nosotros nos comparamos racialmente, o sea, en fondo nuestra forma física, nuestras facciones, por ejemplo, a nuestros vecinos de Bolivia, de Perú, se les nota más. Eso es verdad. Por ejemplo, a nuestros amigos de Colombia, de Venezuela, se les nota menos un poco lo indígena, pero sí encontramos mayor proporción de gente de piel morena. ¿Por qué? Por la presencia de africanos que tuvieron allá. En Brasil ocurre algo similar, se nota mucho la diferencia, donde hubo mucha llegada de esclavos africanos y mucho donde hubo llegada recientes de inmigrantes europeos. ¿Ya? Por eso quizás nosotros decimos, ay, si estos son cholos, estos vienen a buscar arena de mar y agua de mar para llevársela a su país, y tenemos una serie de discursos xenófobos y racistas, porque no me digan que no, porque probablemente más de alguna vez lo han dicho o lo han pensado, no es como tal, todos somos mestizos en mayor o menor medida. ¿Ya? O sea, nadie acá es 100% puro ni ario. Ni siquiera los alemanes que se creen nazis son arios, también son mezclas. Bien, aquí tenemos la típica pirámide de la sociedad colonial. Antes de avanzar con la pirámide, quiero que vean la imagen. Aquí tenemos el ejemplo más claro de mestizaje. El tipo, el hombre, es más blanquito, más pantruca. Con ese típico peluca que ocupaban en la época de la edad moderna. Que ese, chiquillo, por si acaso, no es su pelo,
es una peluca, ¿ya? Es como la que ocupan los jueces en Inglaterra. La mujer, si ustedes se dan cuenta, no está con ropas indígenas, no está con este típico, no sé, ropaje que uno se imaginaría a un mapuche, a un indio. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué usaban peluca? La verdad, sé que en algunos casos, por ejemplo, los ingleses lo ocupan por parte de mostrar, es como un traje ceremonial que ocupaban en los juicios. La verdad no sabría decirte el por qué ocupaban peluca como tal. Quizás una tradición anglosajona de ellos, Es pero como para demostrar autoridad. puede ser para demostrar experiencia, para demostrar como sabiduría, pero la verdad exactamente no sé el por qué ocupaban peluca. O puede ser que me equivoque, de verdad el tipo tenga ese pelo maravilloso para hacerse esos rulos, que también es una opción, pero no lo creo. ¿Ya? Si no sabría Yo lo explicar. tenía. Ah, Sí, me acuerdo. Chiquillos, volviendo al tema. La mujer, si ustedes se dan cuenta, no está vestida con típico ropaje indígena, ¿ya? Pero es de piel morena, ¿ya? Y tenemos el fruto del amor, que nació tras 9 meses, una chiquilla ahí, que también viste ropas más bien occidentales, más bien europeas, pero que tiene un tono de piel intermedio, ¿ya? Y el pelo se asemeja mucho al de la madre. Entonces, ahí tenemos esta idea de mestizaje, que recuerden que es la mezcla, en este caso, biológica de dos razas. Dijimos que el español más indígena daba mestizo. El europeo más el africano da mulato. Y el africano más indígena da sambo. Son las más comunes. Pero después, usted mira, profe, ¿qué pasa si se mezcla un mestizo con un mulato? Da una cosa completamente diferente. Si se mezcla después esa mezcla con un sambo, da otra cosa completamente diferente. De hecho, estas clasificaciones tienen chorrocientos mil nombres, de verdad, son muchos. Pero recuerden la idea de mestizaje. ¿No? Entonces, en esta sociedad, si la imaginamos como una pirámide, donde en la cima está como la élite, el sector más acomodado y en el fondo los más desafortunados, en la cima está el peninsular o español, que su nombre lo dice, es el que venía de España. Tan simple como eso. Venía de España. ¿Ya? Un peldaño más abajo viene el criollo, que es el hijo de españoles nacido en América. ¿Ya? Entonces, el criollo es el hijo de españoles nacido en América. O sea, no es español 100%, porque nació en América, no nació en España. ¿Ya? Y esa diferencia que suena como súper detallista, como muy chiquitita, es detalle fundamental para explicar después el proceso de independencia, porque a los criollos no se les entregaban cargos políticos de importancia, ¿ya? Porque no se habían criado en España y se creía que no tenían la misma educación, ¿ya? Se les miraba como inferiores por haber nacido en una colonia. En un tercer escalafón tenemos a los mestizos, esta mezcla, ¿no? Chiquillo, el trato que tenía el mestizo en América variaba mucho del color de piel. Si el mestizo era blanquito, se le trataba mejor. Si el mestizo me salió de piel un poquito más oscura, un poquito café con leche, se le quería menos socialmente. Se le miraba más feíto, para que se hagan una idea. ¿Por qué? Porque el color de piel importaba mucho en esta época. Se creía que el blanco, ser blanco, en el fondo de tez blanca, era símbolo de superioridad y que ese niño va a ser habiloso. ¿Y por qué? Porque es blanquito. Así se pensaba en esta época, chiquillos. Ah, no, es que va a ser porro. ¿Por qué? Porque es morocho. Es morocho y tiene pelo choclo. O sea, pelo tieso. No, mal. Era el pensamiento de la época, chiquillos, ¿no? Evidentemente, hoy en día, todos esos prejuicios se han ido al tacho de la basura. En la teoría. Porque todavía en la práctica existe gente que discrimina por el color de piel. Te lo voy a colocar con un ejemplo súper simple. Cuando un migrante europeo llega a Chile, en la actualidad llega un alemán, llega un italiano, llega un francés, piel blanquita, ojo rubio, 1,80 m, perdón, rubiecito, 1,80 m, ojitos verdes, pase. Bienvenido a Chile. Quédese acá y mejore la raza, compadre. Llega un venezolano, llega un colombiano, llega un peruano, llega un
un boliviano o ecuatoriano, ya vienen estos cholos a quitarnos la pega, aquí la pega falta para los chilenos, se la llevan toda ahí. Prejuicios. ¿Por qué? Por el color de piel. Todavía existe gente que funciona bajo esos prejuicios, chiquillos, y eso también tiene que cambiar. Así que, si ustedes son así, por favor, niños, cambien. No juzgue al libro por la portada. Hay un comentario. Dice, en Corea se ve eso todavía, por eso se cuidan tanto la piel. Sí, de hecho, en Corea, Corea es la meca de la industria del maquillaje, del cuidado facial, porque ellos sí, también tienen ese prejuicio social de que mientras tu piel más blanca sea, más nieve sea, o sea, te bronceaste con Hawaiian Closet y queso de cabra, para ser tan blanco, mejor socialmente eres visto. De hecho, también pasa lo mismo con el vello facial. Para ellos también es súper asquito tener un profe barbón como yo, ¿cachai? Bien. Entonces, en el cuarto escalafón tenemos al indígena, al nativo americano, aquel que nacido y criado en esta región. ¿Ya? Y hasta aquí, hasta el indígena, hacia arriba, todos son considerados personas. ¿Qué significa eso? Tienen derechos y deberes en la teoría. Quizá al indígena se le considera una persona incompleta, que está en formación, porque todavía no conoce la palabra de Dios, todavía no maneja el idioma, pero está en formación. Al negro, es decir, al africano y al esclavo, en general, se les considera cosas, objetos, o sea, son vendibles, son comerciables, y si se muere es como que se te, no sé, como que se te rompiera el lápiz. Se rompió un objeto, se bota. No tiene condición de persona. ¿Por qué? Porque en esta época todavía se creía que habían pueblos que nacieron para gobernar o dominar y otros para ser dominados. Y bajo esta lógica se creía que el pueblo negro era el encargado, era el que tenía que ser dominado, porque se creía que intelectualmente eran inferiores y eran buenos para el trabajo físico. En el fondo, eran burritos de carga. De esa forma lo veían. ¿Ya? Y ahora usted me podrá preguntar, profe, ¿y en Chile existían esclavos africanos? La respuesta simple es decir que no. La respuesta compleja es decir que sí. ¿Por qué? Existieron, pero en muy pequeña cantidad, porque eran caros. Era un bien de lujo. Es como que te compré hoy día un iPhone X, caro. O un Lamborghini del año, caro. Y eran símbolos de estatus social. En el fondo, tener un esclavo me colocaba en una condición económica superior porque podía costearme el comprar un esclavo. Y sobre todo si era africano, porque tenía que ser importado. Es como la gente que llega y se jacta de tener un producto importado. Oye, sí, no, mira este reloj, ¿cachai? Importado de Italia, 2 millones de pesos, ¿cachai? Con impuestos y todo. Se jactan de su producto porque es caro. Y Chile era un país pobre, era un territorio pobre, más que país, un territorio pobre, porque no teníamos riqueza de oro ni de plata. Así que era muy difícil costearlos y además que duraban poco tiempo, porque el clima de acá es complicado. Yo creo que más de alguno de ustedes que se paseó por el centro en verano, con mascarilla supongo, se encontraron o se han encontrado con que hace mucho calor y los haitianos andan con chaqueta y con parca. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados al clima. Porque para ellos a tener 20 grados de temperatura, 25 grados, nosotros estamos como, ¿se tiene aire acondicionado, porfa? Para ellos es frío. El calor de acá es un calor seco. Ellos están acostumbrados a un calor húmedo, que es diferente a un calor que te hace transpirar mucho, un calor del Caribe. Y por eso también duraban poco tiempo los esclavos africanos, que es de quienes descienden en gran parte los haitianos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esa pirámide social del mundo colonial. ¿Ya? Vamos a avanzar, chiquillos. Recuerden, si se quedan atrasados, después van a tener los apuntes y tienen que pasarlos al cuaderno, porque en algún momento se van a revisar cuaderno. Y no quiero ver solamente preguntas esenciales. Bien, en cuanto a la religiosidad, lenguaje, costumbre, festividad. Bueno, de esto ya hablamos bastante. El lenguaje, las palabras, los nombres indígenas de los lugares, la religión, este referente en la vida cotidiana, las costumbres, los juegos locales. ¿Cuántos de ustedes saben jugar con naipes españoles? Con esta que raen el oro, el basto, la copa y la espada. ¿Nadie? ¿Saben jugar con puras cartas inglesas? No me digan que saben jugar puro carioca, pues chiquillos. ¿Cómo van a saber jugar a la brisca, por ejemplo? La brisca es deporte de abuelito, pero totalmente. De hecho, en Valparaíso, los fines de semana, cuando se podía, creo que era en el Parque Italia, o en una de estas plazas,
se ponían los abuelitos a jugar brisca. ¿Quién la quiere jugar cuando se pueden leer? No, pero la brisca es muy entretenida. Yo aprendí a jugar de chiquito. Mis abuelos me obligaron a aprender porque querían alguien con quien jugar. Así que yo tuve que aprender a jugar brisca. Pero aquí voy. Los juegos de cartas o con naipes españoles vienen de la época colonial. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién sabe jugar al trompo? Dar un trompo como la gente y que no caiga de cabeza como me pasa a mí siempre. También, época colonial. La rayuela, época colonial. El palo encebado, época colonial. Y así, esos juegos son juegos típicos. Son juegos que los niños y niñas de esta época ocupaban para entretenerse. Porque no existía el fútbol para decir, oye, juguemos una pichanga. Lamentablemente. ¿Ya? Y aquí también quiero destacar algo. Si observan la imagen, esta es la típica imagen de una plaza de armas o la plaza central que tenía una ciudad. Si se dan cuenta, está llena de gente. Probablemente ese cuadro haya sido imaginado o pintado pensando en una plaza cuando la gente va saliendo de la misa. Porque les dije, el día domingo, todo cristiano de bien iba a la iglesia. ¿Ya? Y a la salida se encontraban en la plaza. Y ahí se ponían a conversar porque se encontraban familias que se conocían, se encontraban amigos, amigas, parejas, ¿ya? Y conversaban de la vida. Oye, ¿cómo estás? ¿Con tanto tiempo? ¿Cómo te ha ido? Mira que grandes están los niños. Pucha, me alegro que estén bien, compadre. Oye, tengo un negocito, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y trabajamos en conjunto? Toda esa vida cotidiana, esa capacidad de sociabilizar, se daba en las plazas. ¿Ya? Por lo tanto, las plazas de armas, como la plaza que está en el centro de Quillota, que esa plaza es de la época colonial, pues chiquillos, ¿ya? Estaba emplazada ahí, es parte de esta vida diaria, de esta vida cotidiana. ¿Ok? De hecho, y si se dan cuenta, no puede faltar el perro. Ya en la época colonial habían perros botaditos en las calles. Sí, así que iban a ver a... No sé si logran ver a Cachupín, que está acá. Hay un cachupín, dos cachupines, tres cachupines. Hay tres perritos en la foto. O sea, ya en esa época el perro te acompañaba hasta en la iglesia. Así cuando ustedes entran a la iglesia o al templo y ven que llega la viejita con el perro se coloca bajito. Ya en esta época pasaba. Detalle también, dato rosa o dato anecdótico. Estos vestidos de las mujeres eran así porque en esta época la higiene personal no estaba tan desarrollada. Y había que en el fondo cómo encapsular los olores, los malos olores corporales. Y por eso ocupaban esos vestidos. Así como, se hacía como un domo y el olor quedaba adentro. De hecho, es por eso. Piensen, les vuelvo a insistir, piensen que el tema de la higiene, de la sanidad, es algo del siglo XX. Al comienzo del siglo XX recién aparecieron los sistemas de alcantarillado, el agua comenzó a generarse redes de agua potable en las ciudades, ¿ya? Para poder en el fondo abrir la llavecita y sacar agüita. Eso es un lujo que tenemos en el día de hoy. Hace 100 años no existía eso. Teníais que mandar, oye, anda a buscar agua al pozo. Y teníais que, con el pozo, y agüita de pozo. Y te bañabais por presas. Y literalmente te agarráis un jarrito y decías agua, cabeza, y te lavabais por partes. Como lo hacen muchos abuelitos todavía, que se lavan por partes. Porque se acostumbraron de esa forma. No como uno que está acostumbrado a dejar la ducha corriendo, no, así, que es lo más cómodo, reconfortante. Bueno, y las fiestas. Hablamos de las fiestas religiosas. ¿Ya? La típica es Semana Santa, el ejemplo máximo, que es alguna festividad local, ¿ya? Y también en las festividades referidas al rey. El rey se casó, el rey nació, el rey tuvo un heredero, el rey se murió, el rey fue al colegio, el rey se sacó un 7, todo eso se celebraba en las plazas públicas, ¿ya? Quedan 15 minutos, así que vamos a avanzar, chiquillos. Bueno, la hacienda, vamos a avanzar y vamos a intentar llegar a la pregunta esencial en los 5 minutos finales para entregársela. La hacienda, chiquillos, era una unidad económico-productiva donde se desarrollaba la vida colonial. ¿Y por qué? Porque cabe destacar que Chile en esta época era mayoritariamente rural. O sea, la mayor parte de la población chilena vivía en el campo. Y la gente que vivía en el campo vivía en haciendas. Imagínense la hacienda como una parcela gigante actual donde vivía el dueño
el capataz, que era el segundo al mando, y los inquilinos, que eran aquellos que le trabajaban la tierra al señor, al patrón. Y vivían dentro de la hacienda, el patrón les daba un trocito de tierra para construir su choza, su casita, a cambio de que le trabajaran en la tierra. ¿Ya? La hacienda en ese sentido tiene dos aristas o dos puntos, el punto económico y el punto social. En el punto económico se desarrolla la actividad agrícola y ganadera, vocación que sigue teniendo Chile hasta el día de hoy. ¿Ya? Chile sigue siendo un país con vocación agrícola, con vocación campesina, sobre todo en la zona central. ¿Ya? Y aquí está el campesino de Real Campesino, pues, no ese payaso que se viste con ropa formal para ir a un rodeo, ¿cachai? Porque el guaso nunca ha andado así en la vida en el campo. Díganme un guaso que conozcan, que trabaje en el campo, que ande con ese poncho finito, esa chupalla de cuero, esas botas hasta arriba. Todos andan generalmente con ojota o a pie pelado, con el pantalón arremangado, camisa remangada, y andan así. Así que ese cuento del guaso no se lo crean, porque ese es el patrón de fondo. Cuando ustedes los disfrazan cuando chicos para bailar cueca, los disfrazan de patrón de fondo, no de campesino. Bien, el desarrollo de una actividad agrícola y ganadera importante, chiquillos, y esta actividad agrícola y ganadera tenía dos funciones: la subsistencia, el sobrevivir, y el poder comerciar y de esa forma obtener riquezas. ¿Ya? Eso es súper importante. O sea, una parte para sobrevivir y otra parte para ser comerciada. ¿Ya? Sobre todo a nivel local. Y a nivel social, chiquillos, se desarrolla una estructura social en la hacienda. Así como la pirámide social que vimos con la sociedad colonial, en la hacienda ocurre lo mismo. En la cima estaba el patrón. El patrón que hacía y deshacía como quería. Si el patrón decía, ¿sabéis qué, Filomeno? Préstame a tu señora. Así tal cual. Filomeno tenía que prestar a la señora. Ese nivel de dominación tenía el mundo colonial, chiquillo. ¿Ya? Por eso fue una etapa súper cruel para la gente humilde, porque muchas veces se vieron pasados a llevar en los derechos que hoy en día son los más básicos posibles de la dignidad humana. ¿Ya? Los azotes y las golpizas eran parte del pan de cada día. Que inquilinos murieran por los malos tratos del Señor era pan de cada día. ¿Ya? Como lo que te contaba yo, todo aquello que tenía que ver con abusos de toda índole era pan de cada día. Y era aguantar o quedarse sin nada. Y mucha gente aguanta por quedarse con algo poquito y miserable, pero tener una vida mínimamente digna. ¿Ya? De hecho, esta estructura de la hacienda se traspasó hasta el día de hoy. Piensen en una empresa. Los que alguna vez han trabajado probablemente han tenido un jefe de ese estilo. Como, haz lo que yo quiero o te mandáis cambiar. ¿Ya? Eso te demuestra cómo las estructuras se mantienen en el tiempo. ¿Ya? Porque hay un jefe déspota que te maltrata y hay uno segundo al mando que también te maltrata porque se cree con el mismo poder del jefe. Que en el caso de la hacienda era el capataz. En este mundo, chiquillos, también había un grupo que estaba fuera de esta estructura, que es el peón, o vagabundo, que le llaman, que hoy en día en Chile se podría asociar a lo que es el temporero. Era una persona que iba por temporada, trabajaba en una hacienda, en una cosecha, y se iba y vivía vagando. Donde se iba moviendo de lugar en lugar y trabajando temporada por temporada. Muy similar a lo que ocurre con los temporeros en Chile en el día de hoy, que, por ejemplo, en el verano es época de cereza, de durazno o de tomate, y después pasan al invierno y, no sé, pues pasan a otra hortaliza, a otra verdura, ya. De hecho, se dan cuenta que las cosas no son tan diferentes con la actualidad, que hay cosas que siguen siendo relativamente similares. Eso es lo importante. Voy a avanzar, chiquilla, a la última diapositiva, ¿ya? Para que después demos la pregunta esencial y ustedes puedan ahí descansar un ratito. La economía. Hay 3 ciclos coloniales económicos. El primero es el aurífero, que es el ciclo del oro. El oro, chiquillos, a ver, denme un cachito. Déjenme hacer algo primero. Esto lo voy a mover al otro costado para que lo puedan ver mejor.
denme un momentito. ¿Vuelvo al tiro? Ahí. Ah, lo tapé con eso. Damn it. Al medio. Perdón, chiquillos, pero es que aquí la tele está súper mal puesta, así que tengo que ir moviéndolo un poquito para que los chiquillos de acá puedan leer. Vamos a dejarlo ahí en el medio. Veamos si queda bien. Ahí sí, ya. Denme un momentito los que están en forma virtual para poder duplicar. Ah, ahí sí, ¿ya? Ahí están, chiquillos, lo que son los ciclos coloniales. El ciclo... Ahora sí. Ahí sí. Los ciclos económicos coloniales. El del oro, el ganadero y el del trigo. ¿Ya? El del oro se da durante los 1500, durante el siglo XVI. ¿Ya? Y se basa en el sistema de lavaderos de oro. Un lavadero de oro, en palabras simples, era una batea gigante, como imagínenselo como un disco gigante que se utiliza en los ríos, se mete en el fondo del río, se saca el material, el sedimento que hay, y se comienza a mover, a batear así. Y se bota el agua, va cayendo el sedimento, y las pepitas de oro van quedando en el fondo. En Chile el oro era tan poquito y de tan poca calidad que no era rentable, así que se dejó ese sistema rápidamente. Y nos enfocamos en el ganado. Y el ganado se aprovechaba todo. Cuando digo todo, todo. El cuero se utilizaba para hacer, por ejemplo, botas, carteras, billeteras, gorros, sombreros, ¿ya? Chaquetas. La carne se consumía. Si el animal daba leche, como una vaca, por ejemplo, leche, queso, cecilla, mantequilla. Si era gallina, los huevos, ¿ya? La grasa del animal se utilizaba para confeccionar velas o lámparas de aceite, de esa forma poder alumbrar, ¿ya? Los cartílagos del animal y los tendones se usaban para hacer cuerdas, ¿ya? Y así prácticamente todo el animal, quizás lo único que quedara eran los huesitos. Ya hasta con algo podría hacer con los huesitos, una sopa de hueso. Si soy bien visto, sí, lo utiliza. El huesito tiene mucho sabor, tiene mucho colágeno y eso se consume en la sopa. De hecho, ¿de ahí sale la gelatina? Po? La gelatina sale de los cartílagos del animal y de la médula. Es un polvo, la gelatina sin sabor es un polvo blanco, que son restos de hueso. De hecho, no se han dado cuenta muchas veces cómo cuando tú dejas una sopa, por ejemplo, mucho tiempo, el frío se le forma una capa de grasa arriba. Ya, eso es colágeno y grasa. Nunca más van a ver la sopa de la misma Y forma. da mucho asco. Nunca más van a ver la sopa de la misma forma, chiquillos, pero es fundamental que la sopa. La verdad por delante. ¿Ya? Y en el ciclo del trigo se da en los 1700. Y toma mucha fuerza el ciclo del trigo en Chile gracias a un gran terremoto que azota a Lima, la capital de Perú. Y el virreinato del Perú se ve súper dañado con este terremoto y tiene que enfocarse en reconstruir el país, el territorio. Por lo tanto, dejan de trabajar en la agricultura y comienzan a importar alimentos. Y el trigo es fundamental porque hace harina. Y con la harina sale el alimento universal, el pan. Y otros productos derivados también. Entonces, el trigo va destinado a Perú para alimentar a la población. Y de esa forma Chile comienza a darle impulso a esta actividad triguera. Que esta actividad triguera va a durar hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Más o menos, mediados de los 1800. Vamos a dejar ahí un par de minutitos y cuando sean 5 para las 10 les voy a mostrar la pregunta esencial para que la puedan copiar y después la puedan trabajar tranquilamente cuando tengan tiempito. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, chiquillos? ¿Cómo estuvo la situación? Buenísimo. Bueno, me alegro. Hay 20. Muy bien. Déjame de grabar. No, déjame mostrar la pregunta esencial, sí, aguanta. Sí. Las chiquillas terminaron de copiar y todavía les falta un poquito. Ya. Los que están en forma virtual,
También, me falta poquito. ¿Ese? Triguero. Sí, profe, falta poquito. Ya, de chiquillos. Chiquillos, chiquillas, chiquillas. Muchas gracias. Mientras tanto, agradecerles, chiquillos, la asistencia virtual, a los que ellos quieren en forma presencial también, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Recordarles que las preguntas esenciales, por favor, vayan enviándolas, no dejen de hacerlo, ya para que no se les junten. Todavía no podemos decir la fecha porque no está del todo definido cada cuántas preguntas van a ser evaluadas, pero ojalá la puedan ir haciendo semana a semana porque probablemente van a ser una vez al mes, probablemente, no hay nada oficial. Y es bueno que no las dejen para última hora, porque si no se te van a juntar 4 preguntas de la asignatura por 6 asignaturas, son 6 por 4 son 24, serían 24 preguntas que tendrás que responder en una o en 2 tardes. Y los profes no vamos a estar siempre para resolver dudas, ¿ya? Porque vamos a estar en clase, porque vamos a tener algún un curso, alguna otra cosa que hacer, ¿ya? Así que por favor aprovechen los tiempos, creo que a la mayoría le he podido responder. Si hay alguien que no le haya respondido, me escribe, por favor, porque se me puede pasar, son tantos los mensajes que llegan que cuesta a veces un poquito estar al día. Ya, chiquillos, voy a presentar ahora lo que es la pregunta esencial, así que voy a dejar de compartir la pantalla un momentito y vamos a presentar lo que es la pregunta esencial. Ahí está. Voy a volver a compartir ahora sí, chiquillos, para que puedan verla, puedan copiarla y poder explicarle un poquito de qué se trata. Ahí se ve. Voy a bajar al final, chiquillos, la pregunta esencial solamente. Por tema de tiempo. Ahí está. Oh, perdón, subió. Ya. Ahí está la pregunta esencial y dice: ¿cuáles fueron los ciclos económicos que se desarrollan durante la época colonial en Chile? Describa cada uno de ellos. Eso significa que la última diapositiva que les presenté, se repregunta, la última diapositiva que les presenté donde hablaba de ciclos económicos coloniales, tienes que ocupar esa diapositiva como base para en el fondo describir cada uno de ellos. O sea, ciclo del aurífero o ciclo del oro, 2 puntos. Se desarrolló en tal época y la característica que yo les di o la explicación que yo les di. Hacen ciclo del oro, ciclo del ganado y ciclo del trigo, ¿ya? Por eso se basan en la última diapositiva de materia que les presenté, ¿ya? Que se llama ciclos económicos coloniales. Con esa diapositiva responden la pregunta número 6, que es la pregunta esencial, chiquillos, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer, no es una pregunta difícil, es una pregunta bastante simple si te guías de la materia. Ojalá no lo hagas con la misma forma de esquema que lo hice yo, sino que tú lo desarrolles ahí, quizá como pequeñas definiciones o pequeñas explicaciones, ¿ya? Eso sería al menos la